Listo, ya estamos grabando. Muchachos, tengan ustedes muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a esta sesión sincrónica de la formación titulada virtual Gestión Integral del Transporte. Mi nombre es Juan Alberto Llano Salazar, soy el instructor líder de ficha y desde el Centro de Logística y Promoción Ecoturística de la Regional Magdalena le damos una cordial bienvenida a todos nuestros estimados aprendices. Muy buenas noches para todos y sean bienvenidos. ¿Cómo han estado? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Nada, bueno, me alegro mucho. Bueno, listo, muchachos. En sala, a la hora, pues solamente nos encontramos 7 aprendices con los cuales pues vamos a iniciar la sesión. No hay ningún inconveniente. Se encuentra Betsy, se encuentra Brian, Carlos Díaz, Catherine Palacios, Liz Pretel y Lugeneida Muñoz. Esperamos pues que ahorita pues se conecten más compañeros porque la verdad es importante poder recibir toda esta orientación de estas capacitaciones que se están haciendo, capacitaciones no, de las sesiones de orientación de las actividades que se van a venir a desarrollar durante este mes de abril. En ese orden de ideas, vamos a socializar un poquito la agenda de trabajo que tenemos para el día de hoy. Como se los había dicho, iniciamos una nueva fase de proyecto, la fase número 2, que es la fase de planeación. Con ella vienen una serie de actividades y una serie de competencias que vamos a ver durante este tiempo, desde este mes de abril, más o menos hasta terminar el mes de junio. En ese sentido, ya les voy a explicar el cronograma de actividades. Vamos a leer un poquito acerca de la guía de aprendizaje para saber cuáles son las actividades, cómo las vamos a desarrollar y obviamente explicar un poquito o mostrarles el material de formación que vamos a utilizar para el desarrollo de estas evidencias de aprendizaje. En ese sentido, vamos a comenzar con el cronograma de actividades. No sin antes preguntar pues si hay alguna novedad o hay algo que algún compañero aprendiz quiera comentarnos. Entonces es el momento, si quieren participar, si quieren decirnos algo o si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, la podemos hacer en este preciso momento para darle el inicio como tal a la actividad. Listo, ningún aporte. Bueno, chicos, vamos a hablar de el cronograma de actividades, o vamos a hablar más bien de la guía de aprendizaje, para que tengamos un poquito más claro qué es lo que vamos a hacer. Voy a apagar acá la cámara para que no se haya, para que no exista interferencia o de pronto esa lentitud que a veces puede ocasionar el proceso. Listo, chicos. En este sentido, en este sentido, vamos a hablar de la guía de aprendizaje. Esta es una guía de aprendizaje que tiene como proyecto formativo, simulación de escenarios para la gestión integral del transporte. ¿Cierto? Aquí tenemos una actividad de proyecto que es la que nos va a permitir relacionar todas las actividades de aprendizaje y con ellas las evidencias que vamos a desarrollar. ¿Cuál es la actividad de proyecto? Determinar el modo y el medio de transporte, preparando como tal la documentación relacionada para este tipo de actividades. Así como lo habíamos hablado en la clase anterior, en esta fase vamos a encontrar eh, 5 competencias. 5 competencias de las cuales 3 van a ser orientadas por el instructor líder técnico, o sea, en este caso por mi persona. Y la primera competencia es elaborar el plan de transporte según los modos y normativa. Tenemos otra competencia que nos habla de diseñar el plan de distribución teniendo en cuenta el canal de distribución y la normativa de transporte. Y tenemos también la competencia de coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación
y los procedimientos. Vuelvo y repito, estas 3 competencias técnicas van a ser orientadas por mí. De manera simultánea, ya en el mes de mayo, ya ingresa el instructor de la competencia de tecnologías en la información y las comunicaciones. Y vamos a ver la competencia de cómo utilizar herramientas informáticas de acuerdo a las necesidades y manejo de la información. Ya para el mes de junio tendremos el acompañamiento, con el favor de Dios, de la instructora Rosa Ana Guida, quien nos va a orientar la competencia de inglés. Entonces, están aquí los resultados de aprendizaje, están de las competencias técnicas, están de las competencias de tecnología de la información y de las comunicaciones, y obviamente está también el resultado de la competencia de inglés. Quisiera preguntar lo siguiente. Ya los que están aquí en sala, ustedes, Betsy, Liz, Brian, Carlos, Catherine, Cristian, que acaba de ingresar, Liz, ¿revisaron el material de formación que está disponible para todos ustedes en la descripción del grupo a través de un enlace o de una carpeta en Drive? Sí, profe, ahí abrimos el drive que usted nos envió. Bueno, ahí lo estuve revisando. Ok, perfecto. Aparte de Cristian, ¿quién más revisó el material? Yo también revisé algo, profe. Listo. ¿Alguien más? Bueno, en ese sentido o en ese orden de ideas, vamos a refrescar un poquito. Resulta y pasa que en el material o en el enlace del Drive que yo les envié a ustedes está la carpeta de gestión integral del transporte. Esta carpeta que está aquí, que se está subrayando. En esa carpeta, como todavía no tenemos el acceso, o ya lo tenemos, pero todavía yo no estoy asociado a la formación de ustedes como tal en la plataforma de Desayuna, vamos a seguir trabajando por acá por Google Drive, de manera de plan de contingencia. Aquí tenemos lo que son las evidencias de aprendizaje, la guía de aprendizaje, los instructivos de la plataforma Sayuna para los aprendices e importante el cronograma de la fase de planeación, ¿cierto? En la evidencia de aprendizaje, en la carpeta de evidencia de aprendizaje, vamos a encontrar 5 carpetas, 5 subcarpetas. La primera carpeta que está destinada para el diseño del plan de distribución, que es la competencia que vamos a trabajar durante este mes. Después viene la carpeta de la competencia de TIC, después viene la carpeta de la competencia de elaborar plan de transporte y así sucesivamente. En el transcurso del tiempo en el que ya vayamos perfeccionando el tema de la plataforma Desayuna, vamos a ir migrando estos datos, ¿sí? No quiere decir que vamos a trabajar toda esta fase por acá, por el Drive. Es algo momentáneo, es algo temporal. Lo que nos indica que por ahora vamos a trabajar esta carpeta, estas actividades de la competencia que vamos a desarrollar. ¿Listo? Aquí también en esta carpeta encontramos el cronograma de la fase de planeación, que es el que vamos a asociar ahorita, y la guía de aprendizaje. Vamos a buscar la guía de aprendizaje esta, la guía de aprendizaje número 2, porque es la actividad de proyecto número 2 que vamos a trabajar durante esta primera fase de planeación hasta junio. Ya después seguimos con esta guía de aprendizaje número 3 que corresponde a la actividad de proyecto número 3. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito acerca de la guía de aprendizaje. Resulta y pasa que yo quisiera que aquí alguno de los compañeros nos leyeran o nos apoyaran con la lectura de estos 2 párrafos que vienen, lo que es la presentación y formulación de actividades de aprendizaje. Entonces, ¿quién nos colabora, por favor, con la lectura, por favor? A ver, Liz, ya te coloco la guía.
Permíteme un segundo. Listo. Vamos con lo que dice la presentación, Liz. Buenas noches. Presentación. Estimado aprendiz, la presente guía de aprendizaje será una herramienta que le permitirá llevar a la práctica los conocimientos teóricos vistos y desarrollar los saberes propios gracias a la ejecución de diferentes actividades con las cuales se refuerza el aspecto cognitivo y capacidades procedimentales y actitudinales en busca de facilitar su nivel de investigación, análisis y toma de decisiones durante el desarrollo de esta formación y posterior en la misma. En este documento encontrarás actividades y material relacionado con los recursos necesarios para la planeación y desarrollo de los servicios de transporte, haciendo especial énfasis en conocer a plenitud la selección de modos y medios de transporte junto con la documentación requerida para su desarrollo. Listo, Liz. Por favor, colabórame acá con lo que dice formulación de actividades de aprendizaje. ¿Me ayudas, por favor? Formulación de las actividades de aprendizaje. Ajá. Con el propósito de que la calidad de sus vidas sea cada día mejor a través del desarrollo de sus habilidades de organización, liderazgo, creatividad y trabajo autónomo sistemático, se propone una serie de actividades las cuales deben ser desarrolladas integralmente para mejorar sus destrezas, que serán retroalimentadas por los instructores que permanentemente les harán acompañamiento. De igual manera, los instructores programarán una asesoría virtual a través de la plataforma para brindar orientaciones específicas relacionadas con la temática a desarrollar en las actividades. La presente guía desarrolla actividades de aprendizaje relacionadas con los principios rectores del transporte y la logística y los modos y medios de transporte que concurren en su operación, lo cual contará con el acompañamiento del instructor técnico y adicionalmente con el apoyo permanente del equipo de instructores de competencias claves en su proceso formativo. Listo, Liz, muchas gracias. Bueno, entonces miren, ya teniendo ya un poquito claro cómo va a iniciar la guía de aprendizaje, vamos a mostrarle el tema del cronograma de actividades para que de lleno ya entremos a la socialización de la temática. ¿Listo? En este sentido, compañeros aprendices, en este sentido, el cronograma de actividades nos dice lo siguiente. Para esta primera, digamos que estas primeras actividades, el proyecto es determinar modos y medios de transporte, preparando ¿qué? La documentación relacionada. Tenemos un resultado de aprendizaje, una actividad de aprendizaje por la cual nos tenemos que regir para realizar las evidencias y aprobar el resultado de aprendizaje. ¿Cuál es nuestra actividad de aprendizaje? Vamos a clasificar los medios de transporte según los productos, según los canales de distribución y según los procedimientos que se requieren para el desplazamiento o el transporte de X mercancía. ¿Qué resultado de aprendizaje vamos a aprobar? Buscamos definir cuáles son los recursos para el proceso de distribución de acuerdo con el canal. Aquí tenemos 3 evidencias de aprendizaje que vamos a hacer y que de una u otra forma las vamos a enlazar en una sola. Me explico. Tenemos una primera evidencia que nos dice, chicos, tienen que hacer una presentación en PowerPoint. Hay una segunda evidencia que nos dice, hay que hacer una matriz DOFA, una matriz de riesgo. Y tenemos una tercera evidencia que nos dice, tienen que hacer un video explicativo. En ese sentido,
vamos a hablar de la guía o de las actividades que nos están mostrando acá. Nos dice lo siguiente. Para clasificar los medios de transporte según productos, canales y procedimientos, será necesario tener presente cuáles son los modos y los medios de transporte con foco en los recursos propios para el proceso de distribución, de acuerdo con el canal correspondiente. Hago una pregunta para recordar. ¿Qué es un modo? ¿Qué es un modo de transporte o cuáles son los modos de transporte? A ver si recordamos esa parte. ¿Cuáles son los modos de transporte? Los modos es lo que corresponde a, al medio donde se debe desarrollar, por ejemplo, si es aéreo, si es terrestre, Ok, si entonces, es marítimo, si es ok, fluvial. muy bien. ¿Y cuáles son los medios entonces? ¿Cuáles son los medios de transporte? Ya sabemos cuáles son los modos. Ahora, pues, ¿cuáles son los medios? Los Sería medios el son, pues, tipo de... digamos, bueno, digamos, sería por lo menos los vehículos, avión, bueno, el transporte como tal, el automóvil. Li- Listo, muy bien. Entonces, miren lo que nos dice acá la guía. Ya sabemos cuáles son los modos, ya sabemos cuáles son los medios. Nuestra actividad de aprendizaje nos dice, tenemos que clasificar esos medios de transporte que se necesitan para un desplazamiento. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a un producto y a un canal de distribución. ¿Cierto? Entonces, no siempre utilizamos el mismo medio para enviar un producto o un artículo o una mercancía. Yo les coloco un ejemplo muy claro. Si yo voy a hacer un desplazamiento de carbón, yo tengo dos opciones para utilizar cómodas, ¿cierto? La primera, y son dos opciones y dos medios totalmente diferentes. ¿Cuál serían para ustedes o cuál creen que son los dos modos y los dos medios convenientes que se utilizan para ese tipo de producto? El carbón. Liz. El terrestre y el marítimo. Ok, terrestre y marítimo. Muy bien. Entonces, voy a contextualizar un poco más el tema. Lo voy a desplazar o voy a hacer el desplazamiento aquí en Colombia, a nivel nacional, pero lo voy a hacer a nivel regional. Es decir, voy a movilizar una carga de carbón desde desde La Guajira hasta el Magdalena, específicamente a Santa Marta. Entonces, ¿hay cuáles medios y cuáles modos utilizaría? Adelante. Tendríamos dos medios, ¿sí? Ujú. Y dependiendo también del costo que nos pueda generar. Tenemos Ajá. el ferroviario y también tendríamos de tractocamiones, como actualmente lo hacemos, por ejemplo, acá en la zona de nosotros, de la zona pacífica, porque acá nosotros no tenemos actividad de ferroviario. De ferroviaria, muy bien. Listo, entonces miren, ya tenemos dos modos escogidos o seleccionados. Tenemos un modo terrestre a través de un tractocamión, de una mula, o tenemos un modo férreo a través de un tren de carga. El resultado de aprendizaje o la actividad de aprendizaje nos dice, ustedes tienen que seleccionar o clasificar el modo de acuerdo a la normatividad y procedimientos y canales de distribución, ¿cierto? Económicamente, ¿cuál sería más rentable? Así de pronto al ojo, ¿cuál para ustedes consideran que es el más rentable para poder hacer el desplazamiento? Adelante, Liz. Yo opino que por cuestión de tiempo, rapidez, el del tractocamión. El tren Ajá, se lleva un poquito más de tiempo para desplazarse, es un poquito más lento. ajá. Bueno, listo. Esa viene siendo la consideración tuya. Directamente desde la empresa, entonces uno planifica esa ruta o ese canal de distribución o esa
ese desplazamiento que se va a hacer. Entonces, seguimos acá con la guía de aprendizaje. Para nosotros poder desarrollar estas actividades que nos dice clasificar modos de transporte, medios de transporte, hay un material de formación que yo se los acabé de enviar al grupo. Ese archivo que yo se los acabé de enviar al grupo es un archivo zip o un archivo comprimido. La idea es que ustedes descarguen ese material. Al descargarlo en un computador o en un portátil o en una tablet, porque si lo descargan acá en el celular, no lo van a poder ver porque para eso, digamos que se necesitan unos plugins o un software específico, ¿cierto? Y obviamente un archivo comprimido es muy pesado. Descárguenlo en su computador y cuando ustedes lo descarguen a su computador, les va a aparecer algo similar a esto. Me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Permítanme un segundito para poder verla, mostrarles acá el archivo. Denme un segundo. Vamos a colocarlo acá, pantalla 1. Me confirman si están viendo la pantalla 1. Listo. Sí, profe. No vamos a descargar nada de esto. Solo y únicamente lo que vamos a hacer es que este archivo que nos dice index.html le vamos a dar doble clic. ¿Qué pasa? Cuando nosotros le damos doble clic a este archivo, él nos va a abrir esta pantallita que me va a aparecer por acá. Permítanme un segundo. Un segundito por acá. Me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Claro que sí, profe. Ok, entonces miremos, ya yo les envié el archivo zip o el archivo comprimido, ustedes lo descargan en su computador, le dan clic a donde aparece index.html y él les va a abrir esta ventana. Esta ventana viene siendo el contenido del material de formación. ¿Qué vamos a encontrar acá en el material de formación? Vamos a encontrar lo que nos pide la guía. Desarrollar esta actividad es importante la lectura y el análisis del componente formativo, modos y medios de transporte. Entonces, miren, se describen las acciones y correspondientes evidencias que forman parte de la actividad de aprendizaje. ¿Cuál es la primera actividad de aprendizaje o la primera evidencia? Una presentación de PowerPoint, ¿cierto? ¿Qué nos pide esta presentación de PowerPoint? Por favor, ¿quién me colabora acá con la lectura de esto que estoy subrayando acá? Les agradezco. Hola. Hola, profe. Evidencia. Presentación de PowerPoint. A partir del material visto en el componente formativo, modos y medios de transporte, se le solicita al aprendiz identificar las principales características de los diferentes medios y modos de transporte. A partir del material formativo, el aprendiz elaborará una presentación en PowerPoint donde se evidencia las características y diferencias entre los diferentes modos y medios de transporte. Listo, muy bien, Katherine. Entonces, miren, aquí nos dice, vamos a hacer una presentación en PowerPoint. Si usted la quiere hacer en PowerPoint, bienvenido, porque está utilizando una herramienta ofimática. Si usted la quiere hacer a través de una herramienta digital como Canva, lo puede hacer. Si la quiere hacer a través de Genially, lo puede hacer. Si la quiere hacer a través de Visme, la puede hacer. Lo importante es que usted presente un recurso en donde muestre evidencia
lo que nos está pidiendo la actividad, en donde diga cuáles son las características, cuáles son las diferencias entre los modos y medios de transporte. Recuerden que esta actividad ya ustedes la hicieron en la primera fase, cuando hablamos de un cuadro comparativo de los modos y medios de transporte. Entonces, me voy al material de formación. En el material de formación, me confirman si ya lo estamos viendo. Perfecto. En el material de Sí, profe. formación, en el material de formación vamos a encontrar modos, medios de transporte, tipos de carga y formas de consolidación, sectores y rutas económicas del país, movilizaciones de las cargas en el país, transporte intermodal y transporte multimodal. Yo me voy aquí a la opción de contenido, ver contenido del curso, y comienzo a explorar el material de formación. Miren que aquí nos da una pequeña explicación acerca de los modos, medios de transporte que hacen parte fundamental de la sociedad, de la cultura y de la economía del país. También nos dice, aquí está la diferencia entre modos y medios de transporte. ¿Qué encontramos? Encontramos que, por ejemplo, los modos de transporte, así como ustedes los dijeron, son sistemas o procedimientos que se utilizan para poder hacer un traslado de una mercancía, mientras que los medios de transporte viene siendo el recurso o el vehículo que utilizamos para esta actividad. Ahí ya tengo una primera, una primera ficha de la evidencia. Aquí nos habla de los medios. Aquí tengo un modo aéreo y el medio sería un avión o un helicóptero o una avioneta o un avión de carga. Depende de ustedes cómo van a hacer la actividad. El material les está dando algo muy sencillo, muy práctico, pero ustedes tienen que profundizar en la investigación. Entonces, ¿qué sería importante, muchachos? Si yo voy a hablar del modo aéreo o del modo, sí, del modo aéreo, yo tengo que buscar información acerca de ese tipo de medios utilizados. No solamente los básicos, investiguen cuáles son los aviones de carga, investiguen cuáles son aviones de pasajeros, cuáles son los aviones que se utilizan, por ejemplo, en la parte militar, cuáles son los aviones que se utilizan para carga masiva, cuáles son los aviones o cuáles son los vehículos o los medios que se utilizan en diferentes tipos de actividades, ¿cierto? Entonces no me vayan a colocar solamente lo sencillo, traten de profundizar un poco más. Cuando usted profundiza un poco más, créanme que aprenden muchas más cosas. ¿Por qué? Porque nos salen de lo básico, salen de la zona de confort y se profundizan en otro punto. Así vamos a hacer también con el modo marítimo. Investigamos cuáles son los medios, buques de carga, barcos, buques a granel, buques petroleros, entre otras cosas. ¿Listo? Modo terrestre, lo mismo. Modo férreo, lo mismo. Y aquí hay un modo que nos hace falta. ¿Cuál consideran ustedes que es el modo que está haciendo falta aquí en este medio de transporte? Ferroviario y oleoducto. El modo por ducto o el modo por tubería, ¿cierto? Este modo por ducto es el que se utiliza para el transporte de líquidos, el transporte de gases y otro tipo de recursos que se pueden utilizar solo y únicamente o es más fácil por este medio. ¿Listo? Ahí tenemos ya el primer punto que viene siendo modos y medios de transporte, sus características. Aquí vemos algo que nos habla del transporte multimodal. ¿Cuándo nos habla del transporte multimodal? ¿O qué consideran ustedes que es el transporte multimodal? A ver, ¿cuál Por es el ejemplo, multimodal? profe, cuando uno trae desde como para importar un producto y lo trae primero por buques y luego hay Ujú. que descargar ese producto y llevar a su destino del cliente por medio de un camión o de medio de transporte terrestre. Exacto. Es cuando intervienen dos o más medios de transporte para hacer llegar
una sola carga. ¿Listo? Entonces tú lo acabas de colocar O por muy, ejemplo, muy claro. O por ejemplo, cuando yo quiero enviar una encomienda hacia otro país y entonces empaco acá y me lo llevan en un camión hacia un aeropuerto y luego lo suben a un avión y lo llevan a ese país. Exacto, y cuando llega a ese país lo descargan del avión y nuevamente lo suben a un vehículo terrestre o a un vehículo aéreo o a un vehículo marítimo. Ahí estamos hablando de transportes multimodales, que se utilizan varios para hacer la distribución del producto. Muy bien. Miren que aquí también en el material de formación nos está hablando de las características, nos habla de las ventajas, desventajas de cada medio de transporte. Aquí se los están dando ustedes muy, muy graneadito, ¿cierto? Aquí le están dando todo a ustedes para que hagan su actividad. Aquí, por ejemplo, habla del modo aéreo. Característica, es rápido, es seguro, es flexible, hay un control de seguimiento. Ventajas, velocidad, competitividad, documentación, cobertura, pero también hay desventajas. Capacidad, carga, precio, costos, entre otras cosas. Así también está el transporte ferroviario, así también está el transporte marítimo y el resto de los modos de medios de transporte. Miren que nos habla también de la tipología de vehículo, teniendo en cuenta los pesos y las dimensiones permitidas, ¿cierto? Aquí podemos, por ejemplo, en el caso de los vehículos de carga, tenemos varias tipologías, dentro de las cuales encontramos una tipología B, una tipología C. Miren que aquí nos habla de qué corresponde cada tipología. Por ejemplo, la B es el transporte de pasajeros. La tipología C es el transporte de cargas. La S es el transporte de semirremolque. La R es el transporte de remolque, ¿cierto? Aquí encontramos, por ejemplo, cuando se combinan, por ejemplo, esta que es de transporte de carga, cuando usted le dice, ¿usted qué tipo de licencia tiene? No, yo tengo licencia tipo C, porque me permite manejar carros. Yo tengo licencia tipo B, porque me permite manejar o transportar o manejar solamente vehículos de pasajeros, y así sucesivamente. Aquí vemos algo de algunas configuraciones. Esto, las recomendaciones que ustedes lo lean con su equipo de trabajo. También podemos encontrar aquí en el material de formación el tipo de cargas y forma de consolidación. Cuando hablamos tipos de cargas, ¿qué entienden ustedes por tipos de carga? Liz tiene la manito levantada, no sé si va a participar. Yo iba a hacer una pregunta. Dígame. Cuando habla de tipo semirremolque, entra allí en ese grupo, por ejemplo, esos camiones que se le enganchan, sí, se le enganchan como, sí, como una carrocería. Ujú. O sea que hoy en día lo que a nosotros, lo que yo conozco acá donde yo trabajo, tiene que ser semirremolque, porque son cabezotes. Y por ejemplo, cuando un cabezote de esos tiene alguna falla mecánica, le desenganchan la carrocería y se la enganchan a otro cabezote para que pueda llevar a su destino lo más rápido posible. ¿Sí es Correcto, correcto? correcto. Fíjate, te voy a mostrar aquí un ejemplo. Tú lo acabas de Me decir muy, repite la... mira, tú lo acabas de decir muy, muy, muy claramente. Normalmente el tipo de semirremolque es cuando existe un cabezote, que viene siendo el cuerpo o la cabina del vehículo, y existe un planchón o un remolque donde se transporta la, la mercancía. Hay remolques que son cubiertos, por ejemplo este, como hay remolques que solamente tiene la plancha y ahí nosotros podemos colocarle lo que es el contenedor, podemos colocarle carga suelta, podemos colocarle otro tipo, por ejemplo, llevar vehículos.
Hay varios tipos o varios estilos de semirremolque. Por ejemplo, mira, aquí está uno. Aquí están vehículos que tienen semirremolque. Ahora vamos a buscar cuáles son los transportes que son de remolque solo. Mira, yo esto se lo puedo colocar a una camioneta. Yo esto se lo puedo colocar a un furgoncito, ¿cierto? Fíjate que es más sencillo. Es más sencillo. No necesita de pronto de un vehículo pesado. Bueno, en algunos casos, dependiendo la dimensión y el tipo de carga que vas a llevar, pero fíjate que son muy sencillos como tal. ¿Sí me hago entender? Sí, mira, por ejemplo, allí muestra uno que tiene como una carpa. Son los que yo más, con los que yo más manejo. Acá en Estos. ese. Sí, trae como una carrocería así como si fuera un corral y Ujú. trae unos alambres o unas varillas grandotas que es Sí, donde que son queda las que la carpa. soportan la carpa. Ajá. Sí, Ok. eso. Y también acá una que es para llevar vehículos ahí, como quien La dice que, enganchados, vehículos de tipo importación. Eso también se ve mucho acá. o sea, las que se le llaman como camabajas. Como niñera. Ahí está, más arribita, un poquito más Estos. arribita. Ese. Se le llaman niñeras, porque llevan varios vehículos allí, Ujú. uno debajo del Así es. otro, amarrado. Así es. Son estos que tú estás diciendo acá. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, fíjense que ya esas son unas características que nos está mostrando, eh, que nos está mostrando. Espere para ver cuál es la que estoy mostrando acá. Ver Teams. ¿Estoy en Teams? ¿Qué pantalla se les está mostrando a ustedes? ¿Todavía la de transporte? Sí. Los vehículos. Ok. Vamos a ver, dejar de compartir. Profe, me repite por favor la pregunta que hizo ahorita. ¿Cuál? De tantas que he hecho yo en toda la jornada. Antes de que yo lo interrumpiera, hice una pregunta. No me acuerdo, Liz, la verdad. Disculpa. Bueno, vamos a hablar aquí entonces, o bueno, mire, aquí también nos habla del tema del tipo de cargas. Tenemos carga general, tenemos carga granel, tenemos carga perecedora, tenemos carga frágil, peligrosa, ¿cierto? Y hay también unas consolidaciones para este tipo de carga. ¿Cómo este tipo de carga? Fíjense que, por ejemplo, para la carga general, eh, el tipo de empaque o el tipo de vehículo es diferente. Para la carga granel es igual. Para la carga perecedera, fíjense que una de las características para la carga perecedera es que el transporte la mayoría de las veces tiene que ser refrigerado. Tiene que ser un termoquín, tiene que llevar una cadena de frío. Para una carga frágil, el tipo de empaque, el tipo de paletización que se utiliza. Para la carga peligrosa, el tipo también de remolque o o de transporte. Fíjense que en algunos casos esta carga de peligrosa son las que se transportan ustedes han visto, por ejemplo, las mulas que tienen un remolque cilíndrico, ¿cierto? Que transportan gases, que Como transportan carro tanque. gasolina, exactamente carro tanques. ¿Listo? Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto que nos habla de unitarización de cargas y contenedores es la manera como nosotros debemos paletizar nuestra carga. Cuando yo hablo de unitarización, es lo que ustedes conocen como la paletización, ¿cierto? No sé si ustedes han visto que en un pallet o en una estiba hacen una carga como tal, después la envuelven con el plástico envolvente y eso ya se considera como una carga unitarizada. O sea, en una sola carga
hay muchos artículos. Vamos a encontrar también el tema de los sectores y las rutas económicas del país. Listo, vamos a dejar el material de formación aquí. Aquí se los dejo para que ya se los compartí, para que lo puedan socializar. Vamos a volver entonces acá con las evidencias. Listo, estamos acá. Vámonos con la segunda evidencia que nos habla de una matriz de riesgo. A ver, ¿quién me colabora acá con la lectura de esta evidencia, por favor? Evidencia matriz DOFA. Esta actividad, el aprendiz analizará e identificará las ventajas y desventajas de los diferentes medios y modos de transporte. A partir del material visto en el componente formativo, modos y medios de transporte, el aprendiz elaborará una matriz DOFA correspondiente a las diferentes clases de transportes en el cual se expongan. Listo, permíteme un segundo. Sigue. Se expongan. Se expongan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con el correspondiente sustento y o argumentación. Tengan en cuenta que un análisis DOFA o DAFO es una estrategia de análisis que busca llegar a un diagnóstico preciso antes de determinada situación. Listo, muy bien. Entonces, mira lo que van a hacer acá. Al principio nos pide, haga una presentación teniendo en cuenta las características, condiciones de los modos y medios de transporte. Pero en esta evidencia nos está diciendo, hombre, vamos a hacerle una matriz de riesgo, una matriz DOFA, a cada uno de esos modos de transporte. En ese sentido, yo puedo escoger, por ejemplo, el modo terrestre. Y yo digo, ¿cuáles vienen siendo las debilidades del modo terrestre? ¿Cuáles vienen siendo las oportunidades del modo terrestre? ¿Cuáles vienen siendo las fortalezas del modo terrestre? ¿Y cuáles vienen siendo las amenazas del modo terrestre? Miren que aquí lo único que nos está pidiendo es haga el análisis teniendo en cuenta las diferentes clases de transporte en la cual se expongan este tipo de condiciones, ¿cierto? Ya yo le hago la matriz de riesgo, la matriz DOFA, al modo aéreo, se la hago al modo terrestre, se la hago al modo marítimo fluvial y se la hago también al modo férreo, que son los cuatro modos que nos está presentando el componente formativo. ¿Listo? Si usted quiere extender, óigalo muy claro, si ustedes quieren profundizar en esa matriz de riesgo y ustedes dicen, bueno, vamos a hacérsela a dos medios, por ejemplo, se lo voy a hacer en el modo aéreo, se lo voy a hacer a un avión de carga y se lo voy a hacer a una avioneta o a un avión de pasajeros. En el modo terrestre se lo quiero hacer a una mula, a una tractomula, o se lo quiero hacer y se lo hago a un bus de pasajeros. En el modo marítimo se lo hago a un buque de carga y se lo hago a una chalupa. En el ferro se lo hago a un ferrocarril de pasajero o a un ferrocarril de vagones, de esos que se utilizan para transportar el carbón, ¿cierto? Entonces ya dependen de ustedes si quieren profundizar con el tema este de la matriz de riesgo. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Me hice comprender con lo que es esta evidencia de la matriz DOFA? Ok. Sí, señor. Vámonos con la tercera y última evidencia. ¿Qué nos dice esta evidencia? A ver. Cristian, colabórame acá con la lectura de esta evidencia, por favor. Cristian, O'Brien,
o Betsy. Bueno, otro compañero entonces que nos colabore. Liz, adelante. En esta oportunidad, el aprendiz analizará e identificará las ventajas y desventajas de los diferentes medios y modos de transporte. A partir del material del componente formativo, modos y medios de transporte, de los temas sobre la unitarización y Unitarización. unitarización y contenedorización de las mercancías y junto con la investigación en línea que realices sobre caja, bulto, empaque de vidrio, pallets, paletización, contenedores y contenedorización, realice un video donde pueda mostrar un proceso de unitarización de carga. Para el video podrá utilizar la aplicación de su preferencia, Canva, Mobi, Filmora, etc. y cargue el mismo en un portal web de videos que le permita compartir el enlace con permisos de visualización. Listo, entonces, mire. Ya aquí, fíjense que cada evidencia se une, van unidas, ¿cierto? La presentación de PowerPoint nos permite hacerle la matriz de riesgo. Ya teniendo la matriz de riesgo, ya teniendo la presentación de PowerPoint, hombre, pues me queda más fácil hacer un video explicándolo. Ya ahí tengo el recurso que yo voy a explicar. Entonces, por eso estas tres evidencias que se están proyectando aquí en este momento se van a entregar juntas en un solo documento, en un solo archivo. ¿Sí? ¿Cuál es el archivo que ustedes me van a... O sea, ustedes van a hacer las tres evidencias como tal. Ustedes van a hacer la presentación, ustedes van a hacer su matriz de riesgo y van a hacer su video. Pero ¿cuál es la evidencia que ustedes me van a cargar al Drive? Me van a cargar el enlace del video. O el enlace del video no, porque queda muy pesado. Me van a cargar un documento en donde esté la portada con los nombres de los aprendices, una introducción acerca de las tres evidencias y por último van a pegar el enlace del video. Y ya, cuando ustedes ya peguen el enlace del video, en el video ustedes van a explicar las tres evidencias. Van a hacer su presentación de los modos, medios de transporte, las características de cada uno, las condiciones, las ventajas y las desventajas. Asimismo van a decir, bueno, teniendo en cuenta los modos y medios de transporte, también se le hizo una matriz de riesgo, en donde encontramos que, por ejemplo, para el modo aéreo presenta una debilidad como esta, presenta unas oportunidades como esta, presenta unas fortalezas como esta, y así sucesivamente con el resto de los modos y medios de transporte. Finalmente se despiden con una retroalimentación o con una... Sí, con un mensaje o con una enseñanza que les haya dejado la evidencia. Terminan de grabar su video, lo suben, preferiblemente súbanla a YouTube. ¿Para qué? Para que puedan compartir el enlace. Si ustedes lo suben de pronto a un Drive, les va a pedir algún tipo de permiso. Entonces recuerden que cuando uno está revisando la evidencia y se encuentra con una actividad que le pida permiso, ya ahí deja de revisarla y le toca a uno hacer un reproceso. Entonces, preferiblemente, compañeros, les pido que lo suban a un enlace de Drive. Y ese enlace de Drive lo van a juntar o lo van a pegar al documento. Lo convierten en PDF y lo suben a la carpeta donde se están recibiendo todas las evidencias, que viene siendo la carpeta del Drive. Hasta ahí, ¿tengo alguna pregunta? ¿Me hice entender? ¿Alguna sugerencia por parte de ustedes? Profe, la tarea Claro, es profe, individual. muchas gracias. Bueno, la tarea no es individual. Recuerden que ustedes tienen unos grupos de trabajo, ¿cierto? Recuerden que ustedes tienen unos grupos de trabajo. Recuerden que es un contenido que puede ser extenso porque si yo voy a hablar, por ejemplo, de un modo de transporte,
y me voy a extender con los medios de ese modo de transporte, yo puedo delegar funciones con mi equipo de trabajo. Entonces, miren, yo puedo decir, Liz, yo voy a hablar del modo aéreo. Mario Juan, tú vas a hablar del modo terrestre. Luis, tú vas a hablar de... Sí, y así cada uno organiza su actividad y sacan el espacio para que puedan socializarlo, ¿cierto? Yo quisiera realmente de que todos los aprendices participaran en el video. Esa es la única manera como yo puedo ver que todos están participando en la actividad. Ojo, lo estoy diciendo como condición de la evidencia. Todos los aprendices deben participar en el video explicando la actividad. Sí, anteriormente yo les decía, listo, un solo aprendiz puede grabar todo el video, pero ya estamos en una fase que nos está exigiendo un poquito más. Ya tenemos que ir acostumbrándonos un poco más a las exigencias, al tema del uso de herramientas digitales. Entonces aquí todos los integrantes del grupo deben salir en el video. Cuando estén grabando su parte del video, hombre, active su cámara, haga su participación, terminó de grabar, cierre su cámara y que siga el otro compañero. O para que sea más sencillo, cada uno grabe su parte en su momento, en su tiempo, y escojan un integrante del grupo que pueda editar el video y que pueda pegar las partes de cada uno. Ejemplo, ya yo grabé mi parte de modo aéreo, yo se la mando a Betsy. Juan ya grabó su parte del modo terrestre, se la manda a Betsy. Y Betsy, como tiene una habilidad para el manejo de herramientas de estas de edición de video, ella coge, organiza el video, lo edita, lo sube y lo monta a la plataforma. Aquí solo un integrante del grupo va a subir la evidencia a territorio. Solo un integrante lo va a subir al Drive. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Seguro, es que solamente me estás entendiendo tú, pero el resto están callados. No, pues yo creo que una de las opciones podría ser, así como estamos aquí, como una sesión en línea, y cada uno ya previamente con su parte estudiada y organizada para exponer, lo exponga pues habiendo un moderador o algo así, y se graba esa sesión en línea y se puede también subir. Yo creo que también sería una buena opción. Perfecto, me parece muy bien. Es que miren, yo anteriormente yo daba el espacio como si fuese una clase en un salón normal. Por ejemplo, el grupo tuyo me presenta, por decirlo así, el 27 de abril deben entregar la evidencia. Ese día, el 27 de abril, yo hacía una clase y le permitía que cada grupo compartiera su actividad. Entonces los demás escuchamos. Pero ¿qué pasa? Que se extendía tanta la actividad que la clase demoraba hasta 2, hasta 3 horas, 4 horas. Y pues la verdad es que eso fatiga bastante. Entonces, ya como que teniendo como que un plan de acción diferente, pues se toma la decisión de que cada grupo haga su exposición, la suba a través de un video y así uno internamente, uno lo revisa, les coloca la retroalimentación y califica, ¿sí? Pero anteriormente lo hacíamos así como en el salón de clase. Bueno, pasa el grupo, comparta la presentación y hablen. Terminó el grupo, muy bien, siguiente grupo, pero no. Eso se volvió un poco tedioso después. ¿Listo? Bueno, entonces, el tema importante acá, fecha de entrega de estas evidencias. La fecha de entrega, muchachos, es el día 27 de abril del 2024. Viernes 27 de abril del 2024. El lunes 29 comenzamos con las otras actividades. La estructura de matriz de ruta, el póster informativo y el otro resultado de aprendizaje. Entonces, recuerden, en el grupo de WhatsApp, lo voy a colocar nuevamente.
Entrega de la evidencia viernes 27 de abril del 2024. ¿Dudas, preguntas? Profe, disculpe, el Diga. viernes es 26 de abril. Ah, así es. Bueno, les doy un día más, sábado 27 de abril. Bueno, entonces ya saben, el sábado 27 es la entrega de esta actividad. ¿Listo, muchachos? Bueno, Listo, no siendo profe. más, entonces les deseo a todos que tengan un excelente inicio de semana, un excelente desarrollo de sus actividades en sus trabajos, un excelente desarrollo de sus actividades como equipo de trabajo de las evidencias. Y bueno, cualquier cosa por el grupo de WhatsApp nos estamos comunicando o por el interno también me pueden escribir y nos estamos comunicando. ¿Listos? Listo, Señor. profe, Bueno, muchísimas profe, gracias. muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por asistir. Un abrazo para todos.